hermanos? Hoy sí que sí. Si la gracia de Dios lo permite, antes de comenzar este estudio bíblico, quisiera levantar un clamor por la vida del hermano Augusto Trabal, que está en el cuarto número 425. Dios te bendiga a todos, por cierto, de el centro médico. Él ha estado durante el último año y medio más o menos de cama en un lugar de cuidado de personas mayores en la 352. Lleva mucho tiempo allí. Ustedes saben que él padecía de diabetes y a través del tiempo la han ido cortando hasta que ya lo que tiene es más que una pierna. Ya le quitaron la pierna completa aquí. Pero él está bien malito y si Dios no hace un milagro, dicen los médicos que va a partir, ¿verdad? Así que vamos a clamar por el hermano Augusto. La familia me llamó, ellos creo que vinieron hace como 2 domingos, los hijos de él, ¿verdad? La esposa Silvia y el hijo Roberto. Ella vino, sí. Así que vamos a ponernos de acuerdo en esta oración por Augusto Trabal y por Evelyn. Evelyn está en intensivo, ¿en dónde? En centro médico. ¿Cuál es el apellido de ella? Villoch. Ok. Sí, para que cuando yo vaya, si Dios lo permite, mañana la vea de una vez, que me dejan pasar. En el 11. ¿Y qué horario es el intensivo? 1, 2 y media. ¿Y no hay una hora por la tarde? Por la noche, ok. Sí. A tu vecina que perdió a su mamita. Sí. Okay. Pues vamos a orar por estas 3 personas, por el hermano Augusto Trabal y su familia. ¿Por quién más? ¿Cómo se llama ella? Okay. Dios la conoce, no se preocupe. Vamos a orar por ellos. Póngase de acuerdo conmigo en este clamor a Dios. Soberano Señor, en esta noche queremos presentar las vidas de Augusto Trabal, de la vecina de Luis, de otras personas que menciona, Señor, y las diferentes peticiones que se han hecho en este día. Presentamos también a Evelyn, que está luchando con una enfermedad terrible y está en el hospital también. Yo te suplico que tú extiendas tu brazo a los distintos lugares. Para aquellos que han perdido un familiar, te pedimos consolación. Y para aquellos que tienen un familiar que está luchando por su vida en este momento, te pedimos un milagro de misericordia. David oró por su hijo mientras éste vivía. Y nuestra labor es orar y clamar por nuestros amigos y hermanos mientras ellos están en vida. Tú conoces los tiempos de cada persona. Tu palabra dice claramente que nuestros tiempos están en tus manos. Pero mientras, también tu palabra dice que podemos venir a ti en el tiempo en que pueda ser hallado mientras estás cercano. Porque para ti, Dios, no hay imposibles, ni hay nada que sea difícil para ti. Así como hay un tiempo para todo hombre, hay un tiempo también donde tú rompes con todo diagnóstico y haces obras portentosas y maravillosas, porque glorioso eres tú, oh Dios, entre las naciones, porque no hay nadie que se compare a ti entre los poderosos. ¿A quién te compararemos y te haremos semejantes?
Y en esta confianza nos acercamos a tu trono de gracia, pidiéndote una misericordia especial por la vida de nuestros hermanos, para que saeta de salvación y de salud y sanidad golpee sus cuerpos desde el cielo, desde el trono de tu gracia. Porque si tú dices la palabra, sobre sus vidas serán sanos. ¿Y quién podrá resistirse? Aún la muerte tiene que resistir a tu palabra, porque tú eres el autor de todas las cosas y el autor de la vida. No hay nada difícil para ti, y por eso nos acercamos a ti en esta confianza, clamando, creyendo y esperando, en esperanza contra esperanza, viendo tu mano actuar más allá de lo que pedimos o entendemos. Oh Dios, glorifica tu nombre en la vida de todas las personas mencionadas hoy, las que conocemos sus nombres y las que no conocemos sus nombres. Pues aunque nosotros no los conocemos, nada es desconocido para ti, porque tú eres el Dios de toda carne. A ti sea la alabanza, a ti sea la gloria, a ti sea el honor, oh Dios. Y te suplicamos, Señor, que tú te derrames en favor para estas vidas y en salud, Señor. También te pedimos que tú, aquellos que han perdido el familiar, traigas fortaleza del alma, fortaleza y consolación, porque tu palabra también enseña que tú eres Dios de misericordia, Dios de toda consolación. Ahora te ruego que también nos instruyas en tu palabra. Hoy vamos a estudiar las Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús, tu Hijo. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento para comprenderlas, y también, Padre Celestial, que me concedas la sabiduría de poder enseñarlas a tu pueblo. Mientras te ruego que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos y opere en nuestras vidas, y no tan solo en las nuestras, sino en la aquellos de las que nos estarán escuchando a través de las redes. Glorifica tu nombre en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el día de hoy, si la gracia de Dios lo permite, estamos hablando la día de enseñanzas número 154. Día de enseñanzas número 154. En las últimas semanas el hermano Excel ha estado hablando acerca de el pecado. ¿Se acuerdan? Parte 1 y parte 2 de una serie que se llama La caída del hombre. Pero hoy vamos a continuar con la serie de preguntas y respuestas en las cuales hemos estado estudiando. La última vez que nos encontramos hablamos de por quiénes debemos orar. Y habíamos dicho que debíamos orar por toda la iglesia que está sobre la tierra, por las autoridades, por los ministros, por nosotros mismos, por nuestros hermanos, que también debemos orar por nuestros enemigos, pero sabemos que debemos orar por toda clase de personas que no haya cometido un pecado específico que revela las Escrituras que es un pecado de muerte. Luego mencioné someramente la pregunta número 159, ¿por cuáles cosas debemos orar? Y simplemente mencioné las cosas, pero no busqué los versículos para demostrar lo que Dios quiere, que son cosas por las cuales debemos orar. Ahora note, primero discutimos por quiénes debemos orar. Y para hacer una corta retroceso en esto, porque yo no los veo hace 2 semanas o 3, ¿verdad? 2 semanas. Hablamos acerca de qué es la oración. Contestamos la pregunta, ¿debemos orar a Dios solamente? Contestamos la pregunta, ¿qué es orar en el nombre de Cristo? Luego, la pregunta, ¿por qué debemos orar en el nombre de Cristo? Contestamos también la pregunta, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo a orar? Luego, finalmente, ¿por quiénes debemos orar? Y hoy comenzamos por cuáles cosas debemos orar. Y luego que contestemos esa pregunta, vamos a contestar cómo debemos orar. La Biblia habla mucho de la oración y nos dice cómo hacerlo. No es un secreto oculto, es una verdad revelada para que el pueblo de Dios sepa cómo acercarse al trono de Dios. El asunto es que muchos escuchan, pero no se acercan por los medios y las maneras establecidas por ¿quién? Por Dios. Ahora, así como Usa un día tocó el carro, cosa que no le permitió y murió, así mismo nosotros cuando vamos delante de la presencia de Dios, vamos delante de la presencia de Dios en la persona de su Hijo, en el poder del Espíritu Santo, pero también en obediencia a lo que Dios dice.
como Él dice que quiere que nos acerquemos a Él. Lo que nos lleva a esta pregunta: ¿cuáles son las cosas como debemos orar? Debemos orar por todas las cosas que tienden a la gloria de Dios. Primero que nada, esa es lo primero que debemos orar. Cuando usted va a pedir por algo, esto que yo estoy pidiendo, ¿glorifica a Dios? ¿Le honra? ¿Pone su nombre en alto? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Hay mucha gente cuyas oraciones son una caravana de pecados tras pecados. La Biblia dice que hay gente que pide mal para gastar en sus deleites y en sus caprichos o en sus necesidades. Son hombrecéntricos, ¿ve? Antropocéntricos. Pero el ser humano que quiere glorificar a Dios y honrar a Dios, lo primero que piensa en su oración: esto que yo voy a pedir, ¿glorifica a Dios? Lo segundo que debe pensar esta persona es: esto que voy a pedir traerá bienestar a la iglesia del Señor, como iglesia local y como iglesia global. O sea, a nivel del mundo, del cosmos. Tercera cosa, esto con lo que estoy orando, ¿será de bendición para mí y para los demás? ¿O solo estoy pensando en mí? Porque hay gente que trata de manipular. Mira, hay gente que son manipuladores. En su familia, algunos con sus hijos y algunos hijos con sus padres. Pero hay gente que en las iglesias se vuelven manipuladores. Yo conozco muchos ministros que son un chorro de manipuladores. Y saben cómo manejar las emociones y hacerle creérsela a la gente, ¿sabe? Pero los que estamos aquí no estamos para manipular a nadie, porque la manipulación es la prima hermana de la hechicería. Y la Biblia dice que es como pecado de adivinación eso, delante del Señor. Nosotros estamos aquí para hablar claramente delante de Dios. Y cuando oramos a Dios no es para manipular tampoco, ni torcer el brazo de Dios, sino para que la voluntad de Dios sea prosperada. ¿Dónde? En nuestro caminar. Señor, que este mi caminar sea conforme a tu voluntad. Que esto que se haga no sea lo que yo quiero. El problema es que ahora la gente pide mal. ¿Pide qué? Lo que yo quiero. Hay mucha poca oración espiritual en las iglesias. ¿Cuántos están pidiendo lo que Dios quiere? ¿Ah? ¿Verdad? Caemos en eso. Ahora, esto no significa que no presentemos nuestras peticiones delante de Dios. Porque la Biblia también dice que podemos presentarnos a Él con nuestras necesidades. Pero procure que lo que esté pidiendo se alinee a algo que glorifique a Dios, que bendiga a la iglesia y que traiga también beneficio personal. Pero que no sea beneficio solo para ti, no glorifique a Dios y no beneficie a la iglesia del Señor. ¿Sí? ¿Por qué Dios, vamos a ver esto en la Escritura, por qué Dios nos enseña a orar de esta manera? Porque el ser humano tiende a centrarse en sí mismo desde que cayó. Hágase mi voluntad. Pero Jesucristo vino a enseñarnos a que digamos: Señor, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Ahora yo escucho oraciones que son más disparatadas y hasta heréticas. Decreto y declaro. Tú ves las iglesias, decreto y declaro tal cosa. Esos son oraciones heréticas. Ningún apóstol jamás oró así. Cristo, el Hijo de Dios, no oró así. No hay ninguna oración de las 500 oraciones que hay aquí o más. No hay ninguna que sea así. Y la Biblia dice que si alguien enseña algo diferente a lo que ha sido enseñado, sea anatema. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer cómo dicen las Escrituras que nos debemos acercar a Dios. No sea que estemos trayéndole a la gente los inventos de nuestro corazón y pasándolos como si fuera el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras. Y nos instruye porque tenemos la mente de Cristo en la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando oramos para este bien. ¿Qué más? Debemos orar
por cosas lícitas. Pero nunca debemos orar por cosas ilícitas. ¿Ve? Hay una parte que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. La gente usa ese versículo y lo saca de su capítulo. En el capítulo primero está hablando de que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y luego, en ese mismo capítulo que está hablando de pecados ilícitos, más adelante hay una sección donde dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando está hablando de lícito, está hablando no de los pecados, porque aquellos no te permiten entrar al reino de Dios. Está hablando de lo que es permitido por Dios. Por eso es importante que cuando nosotros interpretemos escritura sea en su contexto. Porque si no vamos a estar engañados. Mire, ¿qué es lícito? ¿Y qué es ilícito? Algo ilícito es algo que violenta la ley. ¿Ve? Que quebranta la ley moral de Dios. Algo lícito es algo que se ajusta. En esta vida hay cosas que son neutras. Por ejemplo, tú tienes $1. Tú lo puedes usar, el dólar. Eso te es lícito. Pero tienes que tener cuidado cómo tú usas ese dólar. ¿Para qué lo usas? ¿Para pagar por pornografía? ¿Para comprar droga? ¿Para alcoholizarte? ¿Para pagar para que se le haga daño a alguien? Eso es un uso que tú puedes hacer. ¿Eso es lícito? No, eso es ilícito. ¿Ve? Nosotros cuando entonces pedimos a Dios tenemos que pedir por cosas que no son pecados. Hace un tiempo atrás dije este ejemplo. Yo conozco una persona, no voy a decir el nombre, que estaba pidiéndole a Dios por un Mercedes-Benz. De eso, del año, con todo. ¿Tú sabes para qué? Esto me dijo él. Es que con ese carrito yo voy a coger a todas las gatas que están por ahí, me las llevo. Y comenzó a decir todas las atrocidades que pensaba hacer con las gatitas. Las gatitas es un término que usan los muchachos en este tiempo por las mujeres. ¿Ves? Y esa es su oración. Y después dijo, si Dios me permite eso, yo le sirvo. Y lo peor de todo era el hijo del pastor. No estoy hablando de esta congregación, es de otra congregación de donde yo era en el área metropolitana. Hay gente que ora mal. Hay gente que ora mal para gastar en sus deleites. ¿Quiere un comentario? Fíjate, hay oraciones. He mencionado, ¿verdad? Parte de lo que yo mencioné pero hay oraciones que queremos hacer a Dios responsable y que Él obre en esa oración. Por ejemplo, hay personas que piden paz, que queremos el Espíritu Santo. Dios obró y nos dio paz. Hay gente que pide amor, pero es que Dios dice que el Espíritu Santo es una persona de nosotros. Y así mismo hay otras cosas, ¿verdad?, que mencionan donde queremos que Dios responda a algo que ya nos ha dado. Por ejemplo, si nos dio paz, si nos dio amor, ¿cuál es la responsabilidad mía con eso? Entonces queremos ir donde Dios, ¿verdad?, pidiéndole eso, echándole esa responsabilidad a Dios, porque eso no le corresponde a Dios, ya Dios lo hizo. O sea, no sé si me estás entendiendo. O sea, Dios ha hecho algo en tu vida y en mi vida, que ahora lo que nos toca es nosotros asumir la responsabilidad. Para aclararlo, hermano, hay unos fines, la paz, pero hay unos medios, hay un brazo que toma eso que Dios ha dado, ¿verdad? Dios es el que da la paz, pero muchas veces cuando Dios va a dar la paz, ¿qué nosotros hacemos? En vez de tomar lo que Dios ya ha dado y utilizar lo que Dios ha dado.
El justo vive así. Toma lo que Dios ha dado y ha prometido en Cristo. Por la persona de su Espíritu Santo se nos transmite. El asunto es que muchas veces no creemos que Dios nos ha dado. Y cuando tú no sabes que tienes algo, tú lo usas. Muchas veces no entendemos todo lo que se nos ha dado en Cristo. Y en Cristo se nos ha dado paz, amor y un montón de gracia. El problema es que muchas veces no usamos los recursos que Cristo ya ha preparado para nosotros, que están allí a nuestra disposición, y simplemente no los usamos. ¿Cómo se usa eso? Viviendo en fe, en obediencia, caminando en la verdad recibida. Ok. Ajá. Queremos que el Señor limpie todos nuestros pecados, pero es que ya lo hizo. ¿Cuál fue la contestación de Jesús a Pedro? Dijo, no. Primero el Señor le dijo, vale, que la verdad no tienes parte conmigo si no te lavan los pies. Por lo tanto, lo que estaba diciendo es que yo te bañé los pies, ahora lo que falta es los pies. mojar los pecados diarios. ¿Por qué? Porque mientras vamos en el camino, ¿qué pasa con nuestros pies? Se ensucian. ¿Ves? Ya tú le pediste perdón al Señor por tus pecados, pero en el caminar diario, mientras vas, muchas cosas sucedían. ¿Y qué pasaba con los discípulos que andaban por esas tierras que había de todo? Se llenaban de toda clase de inmundicia, porque por donde caminaban los animales, caminaban también los seres humanos. Y allí, a veces uno se cortaba con vidrio inglés. Como decía mi mamá, vidrio inglés es cuando coges lo de un animal, ¿ves? Y te corta. Pues, ¿qué significa? Nosotros somos limpios, pero lo que como cristianos en nuestro caminar diario tenemos unos pecados. Pues pídele al Señor perdón por esos pecados. Señor, presento los pecados del día. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él está diciendo, reconoce tu situación de hoy, que hoy no has sido completamente recto en todas las áreas de tu vida. Preséntate delante de mí. Pero ¿sabes algo? Ya la sangre ha sido derramada. Lo que único que falta es el reconocimiento. Reconócelo. Reconoce que necesitas de mí. Que no puedes caminar ni un día sin que yo actúe en ¿qué? En ti. Ponlo para que se escuchen allí. Lo que tú mencionaste, o sea, la actividad del hombre, el orgullo, porque el hombre piensa que él puede hacer lo que Dios ya hizo. Sí. Mire, hermano, continuando con esto, vamos a la Escritura y veamos cómo se ora y por qué piden las personas en la Escritura. Vamos a ver los textos. Acuérdense que como cristianos, usted y yo, nuestra labor, especialmente los que estamos al frente como maestros o enseñadores o pastores o ministros, evangelistas, los que sean que Dios ponga al frente o los que dirigen devocionales, es enseñar qué dice la Biblia que debemos hacer. No nos tenemos que inventar la rueda. Ya la palabra está dada. Si nosotros vamos a Mateo 6:9, Jesucristo nos dice ¿qué debemos hacer cuando pedimos? Jesucristo nos enseña. ¿Tú quieres aprender a hablar con tu Padre? Pues ¿qué mejor persona te puede enseñar a hablar con tu Padre que Jesucristo? ¿Verdad? Es por medio de Él, después de todo, que tenemos acceso al Padre. Fíjense que Jesucristo, cuando comienza, dice Padre nuestro. O sea, aún en la oración, Él estaba incluyendo ¿a quién? A sus hermanos. A aquellos que Él tenía en su mente. Aquellos que el Padre le había dado, como dice el capítulo 17 de Juan, versículo 2, porque me ha dado potestad sobre toda carne.
para dar vida eterna a los que me diste. Siempre estaban en su mente: anunciaré a mis hermanos tu nombre, delante de la congregación de los santos te alabaré. El libro de Hebreos, citando el Antiguo Testamento. Pero entonces aquí en Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así. ¿Eso les parece una sugerencia? Esa expresión, ¿les parece una sugerencia? Y lo primero que dijimos es que lo que debe estar en nuestra mente, primero que toda cosa, es la gloria de Dios. Y mira lo que dice el texto: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué había en la mente de Cristo en medio de su clamor a Dios? ¿La gloria de quién? La gloria de Dios. ¿Vieron? ¿Qué significa eso de santificar el nombre? ¿Alguien tiene una idea de lo que significa? ¿Qué significa santificar el nombre? ¿Quién me puede decir? Ok, dámele el micrófono a... El hermano dice: ponerlo aparte, engrandecerlo. Ok, dímelo tú ahora, para que te escuchen. Ponerlo aparte, por encima de todos y de todas las cosas. Amén, aleluya. Así que lo primero que nosotros debemos hacer es que nosotros no podemos tratar el nombre de Dios como tratamos cualquier otro nombre. Nosotros no... El nombre en la Biblia representaba ¿qué? La persona y su carácter. En el Antiguo Testamento, un nombre significaba lo que la persona era. Y el nombre de Dios representa lo que Él es. Y la Biblia nos está diciendo que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, la gloria de Dios debe estar en nuestra mente. Y Dios debe ser tratado diferente a la manera en que tratamos a cualquier otra cosa. Él es el otro, el incomparable. La Biblia dice en el Salmo 50: ¿pensabas que de cierto yo sería como tú? No pienses que tú te puedes acercar a Él como si tú fueras como Él. Tú tienes cosas que se parecen a Él porque Él te hizo a su imagen. Pero es que solamente son cosas, algunas cosas. Él es mucho más. Tú eres finito, Él es infinito. Tú tienes entendimiento, pero el entendimiento de Él no hay quien lo alcance. Tú estás en un espacio en el tiempo, pero Él llena la eternidad. Tú habitas y eres un hijo de esta era. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. La Biblia dice: Señor, tú nos has sido refugio. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que tener a ese Dios bien en nuestro corazón y en nuestro entendimiento mientras oramos: Señor, tú eres santo, tú eres aparte, tú eres diferente. El nombre de Dios no debe ser usado como cualquier cosa. De hecho, la Biblia dice que Él no tendrá por inocente al que se usare su nombre en vano. Eso es uno de los 10 mandamientos. No temoremos el nombre del Señor nuestro Dios en vano. Y Jesucristo nos está enseñando: tú te vas a presentar delante de Dios, ten cuidado como tú hablas. Ahora la gente habla con Dios y ha perdido hasta la reverencia y el respeto. Hay un refrán que dice: la familiaridad apesta. No es que la familiaridad apeste, lo dice, el refrán es falso, pero es cierto. La gente se vuelven tan confianzú que faltan el respeto muchas veces. Pero cuando la confianza es como la Biblia dice, la confianza verdadera es respetuosa. Las oraciones de los santos en la Escritura para con Dios eran oraciones que consideraban a Dios como algo diferente. Y por eso Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, les enseña a sus discípulos: vosotros oraréis así.
primeramente reconoce que tú estás en la tierra y Dios está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, puesto aparte sea tu nombre. ¿Sí? Así que el primer punto que tocamos, ¿se acuerdan? Cosas ¿por qué cosas debemos orar? Es cosas que dan gloria a Dios. ¿Qué cosa más grandiosa y da más gloria a Dios que su propio nombre? Pues entonces, una buena oración para nosotros: Señor, permite que en esto que voy a hacer, tu nombre sea glorificado, sea puesto aparte, sea levantado, decía el hermano, exaltado. Como un cántico: exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Sí, hermano, vamos a hacerlo así. Ahora, próximo. Salmo 51, 18. Acuérdense que estamos orando ahora por el bienestar de la iglesia. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Orar por el bienestar del pueblo de Dios. La iglesia del Dios viviente consiste en judíos y gentiles que se han arrepentido para con Dios y han puesto en Cristo su confianza. Esta iglesia es el verdadero Israel de Dios. No como la gente piensa: no, es que Israel es Israel y la iglesia. No, eso es falso. Jesucristo dice en el libro de Efesios, el apóstol dijo que Él derribó la pared intermedia de separación y de ambos pueblos hizo uno, donde ya no hay judío ni griego. Por lo tanto, aunque la iglesia comenzó con judíos volviéndose a Cristo, luego los gentiles ahora también son parte de la iglesia. Estaban lejanos, pero han sido hechos cercanos por la sangre de su cruz. Y por eso también la Biblia dice que nosotros somos la verdadera circuncisión, los que creemos en Cristo Jesús. Y dice la Escritura que nosotros debemos orar por el bienestar de la iglesia. Mira el texto sagrado en el Salmo 51, 18. Haz bien, esto es una oración y un cántico, con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. ¿Cuál es la petición ahí? Está pidiéndole que haga bien al pueblo de Dios y que edifique sus muros. Él estaba hablando del pueblo. Acuérdense que antes la ciudad representaba no tan solo lo que es la ciudad, el edificio sin la gente no es nada, sino a los ciudadanos que están allí. Eso es todo. Cuando yo oro por Puerto Rico, ¿por quién estoy orando? Por la gente de Puerto Rico. ¿Usted cree que si Puerto Rico estaría vacío, yo estaría orando por Puerto Rico? Señor, haz bien a Puerto Rico, edifica sus muros. No hay gente. No tiene sentido. Por eso es importante que pensemos cuál es la petición. Haz bien a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Otro versículo. Salmos 122, 6 dice: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Ahí lo dice claramente. Sean prosperados. Es una buena oración orar por tus hermanos para que sus cosas y sus asuntos salgan adelante. Imagínate yo orando por Robertito. Por Robertito, ojalá que cuando compres ese carro te salga una batata. ¿Eso es una bendición? No. ¿Cuál debe ser mi oración? Robertito tiene que conseguirse un carrito, ¿verdad? Mi oración: Señor, abre caminos para que consiga algo que sea de bendición para su vida, donde él pueda moverse y cumplir con aquello que te glorifica, al mismo tiempo que lo beneficia. ¿Ve? Aquello que te glorifica al mismo tiempo que lo beneficia, porque uno desea el bien para la gente. Yo no lo puedo estar deseando mal. Mire la oración de Juan para Gallo: amado,
yo deseo que tú seas prosperado. Ese es Gallo en una carta escribiéndole a Juan, Juan escribiéndole a Gallo diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. La gente ahora ha hecho una doctrina falsa de eso, ¿verdad? La doctrina falsa de la prosperidad usando ese texto. Pero es como cuando tú le escribes la carta a tu amigo. Amigo, espero que estés bien. Recibe mi saludo. Espero que las cosas te estén saliendo de la mejor manera posible. Deseo que sea bendecido en todas las cosas. Ahora imagínate una carta que comienza, hermano. Permita a Dios que donde tú tienes los pies tengas la cabeza. Que cuando pases en el camino un carro te pise. Que si una bola se pierde te dé en la cabeza. Y tú comienzas a escribir una carta así. ¿Eso tiene sentido para ti? No. Y nosotros, imagínate orando, Señor, permite que lo parta un rato. ¿Qué es eso? Por eso es que cuando nosotros oramos, primero oramos porque Dios sea santificado. Segundo, por el bienestar de la iglesia. Por el bienestar de nuestros hermanos. Bienestar. Mire la palabra, vamos a pintarla por la mitad. Bienestar. ¿Qué significa? Estar bien. Yo no voy a orar porque una persona esté mal. Yo voy a orar para que una persona esté bien y que tenga salud y que su alma prospere. Y aquí el salmista nos dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Por qué? Porque esa ciudad representaba el pueblo de Dios y el propósito de Dios. Ahora, si ellos desecharon a Dios, eso es otra cosa. Pero nuestra oración siempre es pedir por el bienestar de nuestros hermanos y hermanas en la fe del Hijo de Dios. ¿Entienden? Ahora, lo que nos lleva a lo próximo. Mateo 7:11. Dice en Mateo 7:11, ¿quién me lo puede leer? ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Quién lo tiene? Léemelo, papito, léemelo. Mateo 7:11. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? O sea, no estamos diciendo que usted no pueda pedir algo. De hecho, la Biblia nos anima a pedir a Dios. Pero fíjense que Dios da cosas buenas conforme a su carácter. Esto nos anima a acercarnos a Dios en oración. ¿Por qué cosas debemos pedir? Nos acercamos a Dios sabiendo que Él da cosas buenas, así que vamos a pedir cosas que produzcan bienestar. No estoy hablando de caprichos, hermano. Porque hay gente que busca su propio deleite y deseo. Y la Biblia le llama a eso pedir mal. Pero hay cosas que pedimos que son para el bien, tanto material como espiritual del individuo. Y nosotros debemos tener estas clases de oraciones. Y debemos saber ser balanceados en nuestras oraciones. Sí, porque hay gente que se va al otro lado y no pide nada. Y el que no pide, ¿qué vas a recibir? ¿Cómo? Ahí el versículo, ella está citando el versículo de Santiago, dice, y no recibes porque no pide. Pedid y se os dará. Eso también lo dice Jesús. Y lo repite Santiago. Luego, en el Salmo 125, versículo 4, este salmista dice, haz bien, oh Jehová, haz bien a los buenos y a los que son rectos en su corazón. ¿Tú pides que los planes de los malvados prosperen? Eso es una oración por la que tú debes pedir. Eso es pedir bien. Señor, permite que este hijo o hija o amigo mío que tiene un plan perverso, permite que pueda ser prosperado en su plan. ¿Tú vas a pedir por eso? ¿Verdad que no? No tiene sentido.
¿Sabe que hay gente que pide por eso? Yo he escuchado tanta gente, ora para que me suceda esto. Hombre, ora para que esa gata caiga en mis garras. Yo escuché a una mujer que se me acercó y me pidió. Yo la reprendí, ¿verdad? No me pude quedar callado. Pero ella me pidió que le pasara algo malo a la esposa de un individuo para ella quedarse con él. ¡Qué atrevida! Porque la gente pide por cosas bárbaras. Yo vengo y le digo, ¿qué tú piensas si tú tienes un esposo al cual tú amas con todo tu corazón y viene una persona y está tratando, ¿qué tú piensas de esa persona que está tratando de arrebatarlo? Ah, que esa persona y dijo una mala palabra. Es una mala palabra. Y yo vengo y le digo, ¿y qué tú estás haciendo? Note. Cuando se trataba de otra persona, la persona era algo malo. Pero cuando se trataba de ella haciendo lo mismo, ella lo consideraba como aceptable. Cuando se lo viré así, ella se quedó así. Yo le dije, ¿y si tú estás haciendo eso, qué tú piensas que tú eres según tu propia palabra? Se me quedó así. Porque nunca pensó que nadie la iba a confrontar con sus propias palabras. Pero quedó así. Yo le doy gloria a Dios. Esa persona le sirve a Cristo ahora. Pero yo la tuve que confrontar. En amor. Simplemente la hice pensar sobre lo que estaba haciendo. Mire, hermano, en primera de Juan 5:14 la Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso lo dice la Biblia. Eso no es un invento. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay oraciones que Dios responde no como bendición, sino como juicio, ¿sabía? Y la Biblia da ilustraciones. ¿Alguien conoce una ilustración en la Biblia de una petición hecha por el pueblo de Dios que Dios le concedió lo que pidieron y no le fue bien? ¿Quién me puede mencionar una? ¿Puedes mencionarme una? Démele el micrófono a Yajaira. Cuando pidieron carne y el Señor le envió las codornices, ¿Y qué pasó? que se llenaron tanto y tanto que la carne se le salía por la nariz. La nariz. Y creó unos animales y se enfermaron muchos de ellos y murieron. Porque tentaron a Dios en el desierto. Hay peticiones que hacen los seres humanos que son tentar al Señor tu Dios. Y la Biblia dice, no pondrás a prueba, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás quiere que tú lo hagas. De hecho, fue al mismo Jesucristo y le dijo, convierte esas piedras en pan. Tú tienes hambre y tú puedes. Ese tipo de tentación, ¿lo haría con nosotros? Claro que no, ¿por qué? Porque nosotros no podemos convertir la piedra en pan, pero sí nos puede hacer algo parecido. Algo que sí podemos hacer, pero que violente que la dependencia de Dios. Jesucristo estaba allí dependiendo del Espíritu durante esos 40 días. Y de la provisión divina, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de que sale de la boca de Dios. Y si Él llega a convertir en eso, en pan, Él estaría negando la dependencia de su Padre, tomando una decisión aparte de su Padre y proveyendo para sí mismo aparte de Dios, como trató de hacer Adán y Eva, que quisieron ser como Dios, independientes de Dios, cuando tomaron el fruto y vieran que era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Vieron?
Hay cosas que se parecen. Por eso es que tenemos que pensar, lo que nos lleva a la próxima pregunta. Mire la próxima pregunta. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Les voy a contestar. Debemos orar con una aprehensión temerosa de la majestad de Dios. Se lo voy a definir porque tal vez no entienden lo que significa la palabra aprehensión con H. ¿Sabe lo que significa? Aprehensión, aprehensión con H. ¿Entienden lo que significa la palabra aprehensión? Les voy a explicar la palabra para que después entiendan lo que deben hacer con la majestad de Dios. La palabra aprehensión significa aceptación, penetración, percepción, asimilamiento, prendimiento, vendimiento, aferramiento, captura, detención. Voy a repetir, detección, captura, aferrarte a algo, asimilarlo, hacerlo tuyo. Cuando tú oras, debes orar con una aprehensión temerosa. ¿A qué? A la majestad de Dios. Tú debes capturar, ¿qué? Hacer tuyo, asimilar la majestad de Dios. Debes detectarla, debes percibirla. ¿Por qué? Porque si tú te acercas a Dios sin detectar ni percibirte de eso, tu oración es una oración abominable delante de Él. Porque no te estás presentando en el nombre de Jesucristo ni con la actitud correcta. Tenemos que tener cuidado que nuestras oraciones no sean puro pecado delante de Dios. Dios es majestuoso, Él es gran rey. Es como el que le presenta a Dios ofrendas con magullada, o perniquebrada, o podrida, o lo que te sobra, como lo hizo Caín, que no dio de lo mejor. Lo mismo con las oraciones. ¿Delante de quién estamos? Es que Dios es cualquier persona. Estamos hablando con fulano o sutano. Estamos hablando con el Creador, con el Hacedor, con el que llena la eternidad. ¿Cuál debe ser nuestro corazón delante de Él? Hay gente que ha perdido el sentido de la grandeza de Dios. Y tratan a Dios como si fuera como tú. Cuando la Biblia claramente dice, de cierto pensabas que yo sería como tú, Dios hablando con el pueblo. Y se lo dice en el capítulo 50, versículo 16, y dice, al malo dijo Dios. Una persona que no tiene a Dios donde Dios merece estar, es una persona mala. Es tiempo de que nosotros nos acerquemos a Dios reconociendo el sentido de la majestad de Dios. Continúa la definición. Debemos orar con una aprehensión temerosa de la majestad de Dios, con un sentimiento profundo de nuestra indignidad, necesidad y pecado. Voy a repetir esto. Cuando nos acercamos delante de Dios, tenemos que reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hay textos en la Biblia que vamos a leer más tarde, pero quisiera que me buscaran Eclesiastés 5.1. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés 5.1. Vamos a ver qué dice el sabio. Sería sabio que aprendiéramos algo de Salomón en este momento. Salomón fue oído por Dios y Dios respondió a su clamor. Pero luego Salomón menospreció a Dios en su corazón y hubo unas consecuencias de ese menosprecio. Mire lo que dice Eclesiastés. Vaya conmigo, Eclesiastés, capítulo 5. Se encuentra después de Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Allí dice,
Cuando se me fue para adelante. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, estás hablando con Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Nos está diciendo cómo acercarnos a Dios, cómo debemos orar. Tenga cuidado. Usted va en el nombre de Jesucristo y se acerca confiadamente. La Biblia dice, acércate confiadamente. Pero también dice, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Aunque allí hay gracia y usted va a hallar favor de Dios, ha dejado de ser un trono. Ha dejado de ser un trono. ¿Entiende? La manera de acercarnos al trono fue porque la sangre fue derramada. Alguien tuvo que morir para que nosotros pudiésemos acercarnos confiadamente al trono. Por lo tanto, Jesucristo ya dio su vida, derramó su sangre. Usted tiene acceso al trono. Use ese espacio para bien. Úselo con sabiduría. No lo use para faltarle el respeto al Padre y a la sangre derramada. Hay gente que le pisotean con sus oraciones y con sus actitudes la sangre que fue derramada. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al que pisoteare la sangre de su Hijo, que se entregó mediante el Espíritu Eterno, lo dice el autor de Hebreos. Por lo tanto, cuando tú te acercas a Dios por medio de la sangre del Hijo, el favor de Dios está delante de ti. Ten cuidado que no uses ese tiempo para faltarle el respeto al Creador de todas las cosas. Él es tu Padre, pero también sigue siendo Dios y Rey. El hermano quiere decir un comentario. ¿Alguien le puede dar el micrófono? Es el... Póntela en la... Pablo dice lo siguiente, de esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento se convierta para que obedezca a Pégatelo ahí para que se quede grabado. aquellas maquinaciones que Sí. dice que todo eso debe ser llevado contigo A la obediencia a Cristo. O sea, y cuando nosotros estamos orando, ¿qué estamos expresando con la boca? Los pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos del corazón. Y la Biblia dice que debemos someter todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? O sea que cuando nosotros oramos delante del Padre, tenemos que procurar que nuestros pensamientos sean ordenados delante de Cristo. Mire, un incrédulo viene a pedir una oración de arrepentimiento. Señor, me arrepiento, sálvame. Él no entiende ni sabe. Pero un hijo de Dios ya ha sido enseñado en cómo acercarse y relacionarse con su Padre. Tiene al Espíritu Santo. Ha sido instruido en la verdad del Evangelio.
Y algunos ya no llevan poco tiempo. Deberían saber cómo acercarse delante de su Padre. Deberían someter los pensamientos ¿a quién? A la obediencia a Cristo. Pablo decía, de cierto digo que cada día muero. Y en otra parte él decía, someto mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. O sea, él sometía su propio cuerpo, él mortificaba, le daba muerte a su propio deseo, a sus propios pensamientos. Eso hacía el apóstol. Estaba haciéndole caso a lo que Cristo decía. Cristo enseñó que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Pablo con esa oración estaba que negando sus propios deseos, mortificándose a sí mismo. También en otra parte, mortificando sus pensamientos para someterlos a la obediencia a Cristo, porque eso fue lo que aprendió del Señor. El Señor que en Getsemaní dijo, Padre, no se haga mi voluntad. Pero ahora tenemos una serie de cristianitos en las iglesias que se creen que Dios es el genio de la lámpara maravillosa y que tiene que cumplir con cada capricho de cada ser humano. Como los disparateros de allá afuera, ¿dónde están mis millones? Dice uno de ellos. Porque yo soy un hijo de Dios y yo tengo que ser millonario. ¿Quién dijo eso? Eso no lo dijo Jesucristo. Eso lo dijo un falso maestro, a los cuales siguen muchas personas. La Biblia dice que vendrán falsos maestros y apartarán la verdad del oído. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los tales. El camino de la verdad será blasfemado. Y dice, y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Están fregados, le queda poco. El reloj está avanzando. Y el Señor dice que serán condenados estas personas. Lo dice el apóstol Pedro, un verdadero apóstol, no los falsos maestros que se están levantando por ahí, poniéndote títulos de yo no sé qué. Es tiempo de que nosotros nos centralicemos. ¿Qué enseñó el Hijo? ¿Qué enseñaron los apóstoles verdaderos de Cristo? ¿Qué nos instruye la palabra de Dios que dice que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra? Tú y yo debemos someter todo a la mente de Cristo mientras nos presentamos delante de Dios. El hermano dice que es por causa del Evangelio de Jesucristo. Amén. Hermanos, si la gracia de Dios lo permite, continuamos con esta parte de cómo debemos orar la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal. Todavía no he definido completo cómo debemos orar y tampoco he mencionado todos los versículos donde vamos a estar desarrollando este tema de cómo debemos orar. Así que vamos a orar, pidiéndole a Dios la bendición, que cuando salgamos de aquí, Él sea glorificado aún en nuestra salida, en nuestras casas, en nuestros tratos con nuestros hermanos, en nuestras relaciones con nuestros esposos, esposas, hijos e hijas, nietos y nietas, etcétera, vecinos, compañeros de trabajo. Y que, como dice la Biblia, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Let's pray. Como decía este tipo, we got to pray just to make it today. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar un poco acerca de los asuntos de tu palabra, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú llenes nuestros corazones de un deseo profundo, de una aprehensión temerosa de la majestad tuya. Que seamos gente que en todas las cosas procuremos tu gloria, el bienestar de la iglesia, el bienestar de nuestro prójimo, aún el de nuestros enemigos, deseándoles que puedan volverse también hijos de Dios.
porque eso sería la mayor bendición para sus vidas. Pero enséñanos, Señor, a presentarnos delante de ti sabiendo quién tú eres, soberano, eterno, poderoso, que habitas la eternidad, reconociendo nuestra indignidad, nuestra necesidad y también confesando el pecado diario, porque sabemos que tú limpiarás nuestros pies y ya has provisto con tu sangre preciosa para nosotros. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo que aquí se reúne. Y bendice a los hermanos y hermanas que nos escucharon y que nos estarán escuchando a través de las redes. La gracia sea con cada uno de ellos y con nosotros aquí. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracia y paz, hermanos. Salúdense los unos a los otros en el amor de Cristo.